una terapia, como quieran llamarla, que se llama plasma convaleciente y que de hecho se está llevando a cabo, se está utilizando con mucho éxito en otros países. El doctor José González Zamora es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y el Hospital Jackson Memorial y está con nosotros vía Skype. ¿Para qué? Para hablarnos justamente de esta terapia con plasma y para que nos explique por qué se ha dado tan buenos resultados en el Perú, que se ha convertido en un país con el mayor nivel de contagios a nivel mundial. No se está empleando esta técnica. Doctor González, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Muchas gracias por la invitación. A usted, sabemos que anda muy ocupado porque ha dado entrevistas a diferentes medios de comunicación internacionales. De hecho, CNN, es un placer tenerlo esta noche en el programa. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene este tratamiento? ¿Hace cuánto tiempo se está aplicando en pacientes con COVID? Bueno, el uso del plasma de convaleciente data aproximadamente de inicios de abril. Aproximadamente el 3 de abril empezaron los estudios liderados por la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, en las cuales participaron muchas instituciones a nivel de todo Estados Unidos, de la cual pertenece a esta red de investigación institución que es la Universidad de Miami y el Jackson Memorial Hospital. Y al momento tenemos muy buenos resultados, aproximadamente 20.000 pacientes tratados con plasma de convaleciente, con unos resultados clínicos muy favorables. Así que, bueno, hace poco se publicó esta serie de casos que ha demostrado que el uso del plasma de convaleciente es ciertamente una medida segura y posiblemente muy eficaz. Doctor González, entendemos que esta terapia, este tratamiento se utiliza de la siguiente manera: extrayendo sangre de una persona que haya superado la enfermedad pero que haya tenido COVID, y luego esta sangre, esta muestra se centrifuga para que lo que quede justamente es el plasma que luego es utilizado para ser inyectado en un paciente que está en una situación grave o por lo menos complicada del coronavirus. ¿Es así? Sí, en realidad el fundamento del uso del plasma es utilizar este componente sanguíneo de pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad y que han formado anticuerpos neutralizantes que son capaces de inhibir la replicación viral. Este plasma se transfunde a personas que están activamente enfermas, que todavía están luchando frente al virus. Y con este plasma, con estos anticuerpos, se puede inhibir la replicación en estos pacientes hospitalizados en cuidados intensivos o que tienen criterios severos de enfermedad. ¿Y cuántas unidades de sangre tiene que donar el paciente recuperado para que de esta manera pueda ayudar a ese otro que todavía está enfrentando la propia enfermedad? Bueno, existen dos métodos por los cuales se obtiene el plasma del convaleciente. Uno de ellos es la plasmaféresis. Con una unidad de plasmaféresis, o bueno, con una sesión de plasmaféresis se puede beneficiar a 2 o 3 pacientes. Pero también existe la centrifugación o la separación de plasma por sangre total. De esta manera, un donante puede beneficiar a un paciente enfermo o infectado. Ok, claro, pero aquí lo que tiene que haber, evidentemente, de por medio es una cultura de donación. En nuestro país, en el Perú, apelar a eso es sumamente complicado, es sumamente difícil y no sabemos hasta qué punto una terapia de esta manera no es que no tenga éxito por el plasma convaleciente en sí, sino porque faltaría, seguramente, habría escasez de personas que digan superamos el COVID y aquí estamos para ayudar a quienes ahora están en el camino que nosotros ya atravesamos y superamos. Claro, en Estados Unidos es otro el sistema de donación, es otra cultura, claramente, en Argentina igual, pero la pregunta es, ¿por qué en el Perú, sabiendo que donantes, pocos, pero pueden haber, no se está aplicando este tratamiento, esta terapia? Hay unos detalles que es preciso mencionar. Al momento hay un proyecto de investigación que está llevado a cabo por el Hospital Rebagliati, el cual es un proyecto de investigación al cual felicito y saludo, porque justamente es la manera correcta de hacer ciencia a partir de un ensayo clínico. Pero yo creo que el uso del plasma de convaleciente debería ser de forma compasiva. De esta manera se puede ampliar el uso a nivel de todo el país. Lamentablemente no existe una reglamentación a la fecha por parte del Ministerio de Salud que permite utilizar el plasma de esta forma en el contexto compasivo en todos los centros hospitalarios. Es así que se necesita justamente esta normativa para hacer posible y poder beneficiar a estos pacientes que están actualmente hospitalizados por COVID. Doctor, una persona que está en su casa, que tiene síntomas, pero que no requiere ser trasladado a un centro de salud, ¿esa persona no necesitaría del plasma convaleciente o sí? ¿Nos puede explicar? Porque lo que yo tengo entendido es que este tratamiento, este método,
esta tecnología es utilizada para pacientes que ya están graves, que de repente incluso requieren de oxígeno para poder respirar, y la idea es que puedan fortalecer su sistema inmunológico para no llegar a una unidad de cuidados intensivos y tener que depender de un ventilador mecánico. Es correcto. Los criterios de inclusión para pacientes tributarios de plasma de convalecientes es básicamente pacientes con criterios de severidad. Me refiero a pacientes que están utilizando oxígeno suplementario o que están desaturando. Me refiero a una saturación de oxígeno menor de 94%. Así que es en estos pacientes y aquellos pacientes que cursan como una evolución crítica, los cuales son tributarios al plasma de convaleciente. No lo estamos utilizando en el uso en el ámbito ambulatorio o en los casos leves, sino en pacientes hospitalizados con estos criterios de inclusión. Qué interesante lo que dice, porque entonces ya sabemos que la persona que se podría beneficiar a través de este tratamiento no es el que está en su casa, obviamente tampoco el asintomático, sino alguien que ya está en hospitalización. Sin embargo, el donante, ok, tiene que ser necesariamente una persona que haya llegado a un cuadro grave del COVID-19 o alguien que de pronto se hizo la prueba, salió positivo en COVID y ni siquiera presentó síntomas, porque de esos incluso hay muchísimos más. ¿Ellos también pueden donar su plasma, donar su sangre? Bueno, de preferencia, lo que solicitamos nosotros es donantes que hayan tenido síntomas de COVID. No necesariamente severos, síntomas leves también podrían participar como donantes. Y la razón de esto es que personas que desarrollan síntomas tienen una capacidad mayor de formar estos anticuerpos neutralizantes. Es así que personas mayores de 18 años que hayan pasado, que más o menos tengan 28 días de ser asintomático o de haberse recuperado, son candidatos ideales para donar plasma. Genial. ¿Y hay alguna edad, digamos, no sé, una edad que ustedes recomiendan para que la persona que haya atravesado esta enfermedad pueda donar? Porque entendemos que la mayor cantidad de enfermos no son personas jóvenes y sanas, más bien son aquellos que forman parte de grupos vulnerables, mayores a veces de 55, 60 años y con alguna enfermedad persistente, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, pues no lo sé. Una persona, digamos, que tiene un sistema de salud ya bastante golpeado, un sistema inmunológico bajo, hizo un cuadro grave, a pesar de la edad, ¿puede donar todavía? Una persona de 80 años que haya sobrevivido al coronavirus, doctor, ¿puede donar? Bueno, en teoría podría donar, pero no sería un candidato como donante ideal. Lo que nosotros preferimos son personas más o menos del rango de la edad de 40 a 50 años como donantes potenciales e ideales en este contexto. Ok, y dígame una cosa, ¿tanto hombres como mujeres dentro del análisis y el estudio que se hace para cada donante? Sí, pero hay que tener una precisión en ese sentido. Los hombres son de preferencia los que sirven como donantes. En el caso de las mujeres también podrían ser donantes potenciales, pero hay que asegurarse que esta persona no haya tenido antecedentes de embarazos o abortos, ya que este antecedente médico podría hacer que la mujer desarrolle anticuerpos de histocompatibilidad que hagan que la donación o que este proceso de donación de plasma de convaleciente no sea efectivo. Qué interesante, doctor. Usted hace un rato hablaba acerca de este protocolo, ¿no?, con el Rebagliati, y efectivamente sabemos que hay una ruta que de pronto se ha trazado para que esto del plasma se convierta en una realidad en nuestro país. De hecho, se ha ganado un concurso, hay un presupuesto que está destinado para el desarrollo de este tratamiento de plasma convaleciente, pero ahora mismo no es una realidad. Y aquí, doctor, las cifras son alarmantes porque seguimos en ascenso, 292.004 casos confirmados de COVID-19 y ya hemos superado los 10.000 muertos, exactamente 10.045. Entonces, con más necesidad requerimos, obviamente, un tratamiento que entendemos que no es una cura, porque la vacuna todavía no existe, pero sí puede ser un importante paliativo. Entonces, claro, hay que vencer, hay que, digamos, superar las vallas, está clarísimo, las barreras burocráticas, pero mientras tanto está este tratamiento que no sé qué tan difícil y complicado, más allá de lo burocrático, doctor, sea poner en práctica. Me refiero a las máquinas que centrifugan, por ejemplo, que son aquellas que, para que la gente nos entienda bien, pues licúan la sangre para que lo que quede son estos glóbulos, el plasma que luego se inyecta en la persona enferma. Eso es muy caro, es muy difícil de conseguir todos estos implementos, estos equipamientos. No, en realidad la infraestructura de cada banco de sangre existente en los hospitales, en los centros hospitalarios en Perú, tiene la capacidad de separar el plasma y posiblemente convertirse en esos centros de donación de plasma de convaleciente. Así que yo veo que la implementación podría ser ciertamente
sencilla, bueno, de repente no utilizando esta palabra, pero no sería muy complicado realizarlo a nivel nacional. Y dígame una cosa, doctor, hay médicos, infectólogos, pues no lo sé, epidemiólogos en el Perú, que ya sepan cómo manejar este tratamiento, es decir, que su propia experiencia profesional los tenga ya preparados y listos para poder realizar esta transfusión de sangre, ¿o no? Bueno, la experiencia en Perú como país, digamos, que utiliza el plasma de convaleciente es a la fecha limitada. Es así que en el contexto del coronavirus no se han reportado series muy grandes de utilización del plasma de convaleciente. Las experiencias sobre todo vienen de ámbitos internacionales, como se mencionó a nivel de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, y a nivel de países del primer mundo, probablemente uno de los que tenga mayor experiencia en este momento sea Estados Unidos por la cantidad de pacientes tratados. Claro, tendrían que venir especialistas para que puedan preparar, ¿no?, a los médicos peruanos, porque hemos visto, pero de una manera muy aislada, doctor, para ser honesta, como por ejemplo en Loreto, donde los niveles de contagio realmente llegaron en un momento a ser alarmantes. Algunos médicos dijeron, bueno, tenemos una máquina centrifugadora acá y tenemos pacientes, pero de una forma no formal, no oficial, digamos, ¿no? Más allá de lo que el propio protocolo manda, empezaron a ejecutar este tratamiento para buscar ayuda a ese paciente en la desesperación de saber que de repente, de otra manera, esta persona pues, o estas personas iban a morir. Pero lo que se necesita es un protocolo, que esto se oficialice y que forme parte de una terapia paliativa, como sucede en Estados Unidos, en Argentina, pues, y en Chile. O sea, no puede ser que el trámite burocrático impida que algo que ha ayudado, como lo dice el doctor José González a Zamora, a más de 20.000 personas en el mundo, no llegue al Perú, donde la cifra de contagios está a punto de llegar a los 300.000 y ya hemos superado los 10.000 muertos. Es una locura. Doctor, de las personas que han pasado por justamente este tratamiento, que han recibido el plasma, de un COVID curado, de un paciente con coronavirus que ya superó la enfermedad, ¿alguno luego ha presentado algún malestar, alguna característica que pueda hacer dudar de la efectividad de esta terapia? Bueno, con relación a los efectos adversos, que creo que es donde va orientada la pregunta, de estos 20.000 pacientes que fueron tributarios de plasma de convaleciente a nivel de Estados Unidos, solo menos del 1% desarrolló efectos adversos serios. Esto quiere decir que la seguridad es muy alta, claro. La tasa de efectos adversos es bajísima. Así que se trata de un medicamento seguro. Y dígame una cosa, el donante, ¿cuánto tiempo tiene que tener libre de COVID, de coronavirus, para ser una persona apta y poder donar plasma? Existen dos criterios. Uno de ellos, se considera que una persona es apta cuando tiene 28 días de recuperado de los síntomas de COVID. Pero también existe un segundo criterio. Se podría considerar aquella persona que tiene 2 semanas sin síntomas o de recuperado de COVID, pero claro está, más pruebas moleculares, al menos 2 pruebas moleculares, que indiquen que la presencia del virus ya no esté en su organismo. Y una pregunta más, me disculpará, pero a mí me parece todo esto tan novedoso, tan interesante, que son muchas las interrogantes que tengo ahora mismo en la cabeza. A ver, ¿cuántas veces un paciente con COVID se tiene que someter a este tratamiento? Bueno, eso depende mucho de las series publicadas. Actualmente en Estados Unidos estipulamos el uso de 1 o 2 unidades de plasma de convaleciente, pero creemos que si se mide la cantidad de anticuerpos neutralizantes y existe una concentración superior a 1/80, este plasma, una unidad, podría ser simplemente efectiva para tratar a este paciente activamente enfermo. Depende del tipo de sangre del donante, porque hay gente que evidentemente tiene un mejor sistema inmunológico y por lo tanto lo que se va a extraer de plasma de tal cantidad de sangre va a ser un nivel mucho más alto. Exacto, y existen muchos ensayos clínicos al respecto, pero como menciono, 1 o 2 unidades por parte de este sistema ampliado de la Clínica Mayo, pero existen algunos ensayos clínicos donde otorgan aproximadamente hasta 7 unidades de plasma de convaleciente. Son estudios muy puntuales a nivel de Estados Unidos que llegan a esa cantidad de transfusión. Qué interesante, doctor, qué interesante. Gracias por esta entrevista. Nos ha costado ubicarlo porque usted, claro, ha estado dando entrevistas también a un montón de cadenas
como le decía hace un rato, extranjeras, internacionales, y no ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros aquí en ATV al Estilo Juliana. El doctor José González Zamora, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson Memorial. Muchas gracias, doctor. Un placer y felicitaciones. Gracias. Lo máximo, verdaderamente.